Comentarios de Erika Brogman, a quien todos ustedes conocen, para tratar de cerrar algunos temas y de provocar el debate y la conversación, que es lo que caracteriza a estos espacios de diálogo. Erika, el micrófono es tuyo, adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Estoy muy contenta de participar en este foro, en este pequeño seminario de diálogos de café Marcos Escudero, a propósito del tema que nos trae hoy día. Yo quiero comenzar, además de saludar a todos y a todas, decirles que estoy muy contenta con la presentación de PICA porque ha traído elementos tan objetivos que nos permiten aumentar un ingrediente más para desmontar una serie de mitos que se han incorporado en la narrativa, digamos, popular, en el sentido de que habría que desconfiar absolutamente en los procesos de reasignación de escaños y habría que desconfiar, obviamente, en el diseño de las circunscripciones uninominales. En ese sentido, también yo quisiera establecer algunas premisas. Me voy a referir básicamente a algunas premisas fundamentales para abordar estos temas, para decir que ningún sistema electoral, ningún proceso de asignación es perfecto en ningún país del mundo y que siempre se aceptan niveles y rangos particulares de desviaciones en la proporcionalidad. No voy a entrar en el tema de los sistemas electorales, pero sí decirles que, por ejemplo, el reglamento de elaboración y de conformación y de elaboración de los polígonos de las circunscripciones uninominales en los departamentos es muy preciso y establece los rangos, digamos, de variación respecto a la media de la población que tiene cada uno, aceptables en la definición de las circunscripciones. El otro elemento que me ha parecido interesante es el hecho que Pica nos muestra dos gráficas sobre el peso de la población urbana en las capitales y el alto respecto a otros municipios y presenta que en cuanto a la distribución en el ámbito político electoral serían más o menos similares. Yo quiero añadir que en La Mancha, que dice otros municipios, están muchas poblaciones urbanas. Lo que pasa es que hemos sido capitalicentros en evaluar y decir, no, esto son las ciudades estamos relegadas. Existen departamentos que tienen ciudades muy importantes que inclusive igualan la cantidad de población de las propias capitales de departamento, ¿no es cierto? Podemos hablar que el Beni tiene poblaciones intermedias fundamentales. Estoy viendo en la proyección de crecimiento de municipios de rango de por encima de los 50.000 habitantes que van a crecer, o sea que van a haber muchos más municipios urbanos intermedios. Nadie contempla, por ejemplo, los municipios de la conurbación de Cochabamba, no los toman en cuenta, sacaba que son municipios de creación de crecimiento acelerado, o tampoco las poblaciones y los municipios del Valle Alto, es el caso cochabambino. En el caso de Tarija, nadie habla de Yacuiba. Entonces, a lo que yo quiero ir es que esa idea de que las ciudades estábamos absolutamente subrepresentadas no condicen con la realidad, porque en La Mancha, donde dice otros municipios que se supone serían rurales, existe una constelación de ciudades intermedias de mucha importancia. El otro elemento es de que hay gente que dice, ay, nosotros en Cochabamba se necesita más votos para conseguir un diputado, ¿verdad? En cambio, en Pando no. El modelo departamentalizado que tenemos en el caso boliviano para hacer la reasignación de escaños es un modelo que no admite una comparación interdepartamental. Las comparaciones tienen que hacerse intradepartamentalmente y es ahí donde es interesante mirar cómo ha habido grandes conflictos al momento del diseño de las circunscripciones uninominales que conllevan conflictos intradepartamentales. Es el caso de Potosí, que por tener un uninominal, un distrito, hizo razón de Estado bloqueando caminos para quedarse con un uninominal y sacrificar un plurinominal. El otro asunto es, dice, vetemos la ley 421, ¿ya?
esa ley es maldita, no sé qué. Yo creo que la gente se está confundiendo con la ley 4021 de el año 2009, que fue la ley transitoria para la elección para la elección del 2009, que fue inmediatamente después de la constituyente y que no, todavía no teníamos una ley específica electoral, ¿ya? Entonces, ahí en esa 4021, curiosamente se hizo un ajuste bastante arbitrario, que ahí sí se generó un sesgo brutal hacia lo rural. Yo tengo acá un cuadro que quisiera compartirlo. Este cuadrito es muy decidor y muy emblemático. Es interesante, en el año 97, cuando se crean los diputados uninominales, teníamos inicialmente 68 uninominales y 62 plurinominales. Y así era la cuestión. Con la incorporación el 2009 de las 7 circunscripciones específicas, ¿ya? De especiales que marcan, digamos, la plurinacionalidad, como se dice, se da espacio a pueblos minoritarios, ¿no? Al quechua y al aymara, que con 7 escaños que representan el 4% del total de miembros de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí en esa ley del 2009, esa 4021, se dice que va a haber 70 unis, se reducen los siete escaños especiales altamente ruralizados, se reducen de los pluris. Eso generó evidentemente un gran sesgo. Esto nadie lo dice. Si se ve la trayectoria histórica, la 421 más bien corrige ese sesgo y nuevamente recupera los 60 pluris, se ajusta a los 63 uninominales, ¿ya? Para que los 7 calcen perfectamente con esa proporcionalidad o igualdad de escaños de uno y otro, porque los especiales son también de carácter uninominal. Cabe recordar que cuando gana un uninominal un partido, ¿ya? En un especial mata al pluri, inclusive de otros partidos, cuando rebasa la cantidad cuando un partido rebasa la cantidad de escaños que le corresponden. Entonces, esto es importante aclarar. La 4021 del 2009 era fatal, y era improvisada y era hecha la apurada. La 421 actual no es así. ¿Ya? Eso es importante recalcar para reforzar los comentarios que se han hecho en esta circunstancia. Ahora, yo quería focalizarme, y porque mi participación iba a ser muy leve, muy breve y tengo que ausentarme, en lo que ha significado algo que marca el sello del Estado plurinacional, el comportamiento electoral de las 7 circunscripciones uninominales, ¿ya? Especiales de los pueblos indígenas, ¿ya? En esos pueblos indígenas, por ejemplo, La Paz tiene 5 pueblos indígenas que tienen un representante. El departamento que tiene más pueblos es el Beni, pero tiene pueblos que en los censos nacionales, particularmente el último, no superan a veces ni siquiera el número de 100 habitantes, ¿ya? Ahora, viendo lo que representa el comportamiento de estos electoral, llama la atención que en el caso del 2020, el padrón electoral indígena originario de 143,000 indígenas originarios, ¿ya? Y registrados, que representaban el 2% del padrón, ¿ya? General de ese momento. Pero ya en votos emitidos solamente están 77, que son la mitad prácticamente del padrón indígena originario. O sea, 50% de los indígenas no van a votar. Y si habla de votos válidos, en comparación a los emitidos, estamos hablando de prácticamente solo 39%. Entonces, se está observando acá y 0,7% del padrón nacional y 0,9% de los votos válidos nacionales. Hay una suerte de ausentismo, gran incidencia del voto blanco y el nulo en estas circunscripciones. ¿Qué nos dice aquello? Creo que hay que llegar a ciertas conclusiones o hacer mayores investigaciones al respecto, ¿ya? El 2014 también sucedió lo mismo. Miren, 49,000 habitantes, no he hecho el cálculo de porcentual, y 32,000
válidos de 113,000 de un padrón. Cada departamento tiene un comportamiento distinto. Es interesante ver cómo los casos de La Paz, Tarija y Santa Cruz son los más agudos en términos de ausentismo. ¿Qué motivaría esto? Yo creo que hay que revisarlo, porque esto tiene que ver básicamente con la construcción del Estado plurinacional, que a decir de Fernando Mayorga hace mucho tiempo, va a tener un formato minimalista, o sea, va a tener, responde a una reivindicación histórica, simbólica, ¿ya? Y de reparación de justicia a la exclusión, no se la puede cuestionar, pero vemos aquí que hay que analizar y conocer qué es lo que está sucediendo. Yo he planteado aquí algunas explicaciones. Falta de motivación. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, contrariamente que a nivel subnacional departamental, en las asambleas departamentales son los partidos los canales de representación y comunidades muy pequeñas generan mucho ruido y tensiones cuando está un partido disputando en una comunidad pequeñita. Por eso el MAS tuvo, ahí sí, esta fue una maniobra muy inteligente porque capturaban todo, con el clivaje indígena, capturaban esos 7 escaños sí o sí. Falta de información de cómo votar, migraciones estacionales, tensiones entre los pueblos indígenas originarios minoritarios para definir el candidato representativo de varios pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el caso de los guaraníes y los suros muestran mayor presencia y participación electoral. El caso del Beni también. ¿Por qué? Porque hay organizaciones importantes. Es el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Beni. En cambio, en otros lados, como La Paz, la dispersión es total y no se han podido poner de acuerdo. Seguramente no conformaba de que sea un afroboliviano el representante y los otros pueblos se quedaban relegados. Por lo tanto, hay que buscar una agenda de concertación y facilitar procesos de concertación y de conseguir una agenda común en esos lugares. Ya, los aspectos organizativos tienen que ver, ¿no? El MAS tiene más posibilidades de incidir, presionar y cooptar, ¿ya? a estas poblaciones. Insuficiente promoción y educación electoral por parte del órgano electoral, que se la pasa hablando de la democracia intercultural, hace muchos seminarios, pero creo que debiera focalizar y hacer un estudio de qué sucede con esta población, que es representativa y que hace parte del emblema del Estado plurinacional. Representación e inclusión refleja configuración del Estado plurinacional, como les decía hace un rato, minimalista. A todo esto yo me he permitido dar algunas propuestas. Decir de que estemos activos, la AMB y todos, en el proceso de elaboración de los ensayos, los trabajos técnicos, hacer seguimiento para que se cuadren a los reglamentos específicos que son muy precisos y no entran en los pequeños cálculos que han podido existir en las circunscripciones uninominales, tratando de meter más gente rural para compensar el voto urbano. Es verdad que la reducción de los escaños uninominales para poder dar cabida a los 7 uninominales especiales ha generado obviamente un desorden en lo que antes era un orden relativamente establecido en la configuración de las organizaciones. Pero el MAS se dice que hizo dibujo libre, el fenómeno de la salamandra, que es un fenómeno que se ha estudiado en varios países, que a veces uno adecúa el mapa y el polígono de acuerdo a las votaciones históricas para favorecerse de los partidos. Eso se puede revisar y también que eso tiene que ver con la fragmentación de las oposiciones frente al partido dominante. Si está muy fragmentado, un uninominal puede perder, así toda la oposición haya ganado frente al partido dominante. Mis recomendaciones que podrían ser parte de las modificaciones y propuestas. Yo creo que hay que eliminar la mediación partidaria en las elecciones de las 7 circunscripciones a nivel nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso no ayuda en comunidades muy pequeñas. Y ver procedimientos propios, recuperar procedimientos propios. Después, tratar de copiar de otros países para que establecer que estos 7 escaños altamente ruralizados, que probablemente ya estén empezando a tener ya valores y costumbres más urbanizadas, porque no sabemos cómo funciona la migración, nos lo dirá el censo, estos 7 escaños especiales pueden ser rotativos para conforme a la reglamentación consensuada entre los pueblos cuando son muchos, porque no sería sensato hacer 36 circunscripciones especiales.
Creo que es importante que los pueblos indígenas, en base a su marginación histórica, logren espacios de convergencia de sus propias agendas e intereses. Luego me he atrevido hoy día, recuperando una reforma constitucional que la presento a todo lado porque creo que es fundamental. Es necesario parlamentarizar el sistema de representación. Y creo que es importantísimo modificar el artículo 212 de la Constitución que dice de que nadie puede postular en 2 circunscripciones a la vez. Yo aquí estoy poniendo la propuesta de que, salvo los candidatos a presidente, vicepresidente, gobernador y alcalde, deben necesariamente asegurar una presencia en las asambleas respectivas. ¿Por qué? Porque estos órganos deliberantes van a tener un foco distinto, un desempeño distinto en tanto y en cuanto los líderes de la lista están presentes en el Parlamento o en el espacio legislativo. Luego hablo de la importancia de eliminar el artículo 287 del numeral, que afecta también los niveles departamentales, que dice que la elección se va a hacer de manera separada. Sé que este foro es para lo nacional exclusivamente, por eso me focalizo en este artículo 212 y tratar de lograr de que se elimine la mediación partidaria en estos lugares donde los pueblos indígenas no deben tener factores disruptivos a su interior, sino factores de competencia, digamos, desleal o clientelar, prebendalizada en estas 7 circunscripciones que a veces pueden marcar la diferencia en la correlación de la representación en las asambleas. Yo auguro que este proceso pueda ser más amigable. Hay que estar listos para los conflictos e interdepartamentales que se puedan presentar, pero decirle a la gente que entre en conciencia de que más o menos parlamentarios del departamento no hacen que ese departamento tenga más o menos desarrollo. No es una variable que afecte fundamentalmente y hay que romper ese mito también, porque así como no los quieren a los diputados, el minuto que le quitan uno a un parlamentario, se arma el atole-tole. Y quiero decir que a nivel nacional, algún momento hemos soñado que hay que empezar a pensar en tener representantes nacionales para dejar de tener una asamblea altamente departamentalizada donde las brigadas se sientan y a veces el tema regional va por encima de los aspectos de la visión nacional. Tengo varios ejemplos, los voy a escribir, en los que un diputado uninominal tranquilamente puede sobreponer y hacer que su propuesta, a través de presiones en la calle, pueda imponerse, o un comité cívico también, imponerse sobre la racionalidad de una lógica nacional y una visión estratégica nacional. Ya tenemos autonomías, esos son los espacios para tratar los temas departamentales. Con esto termino. Creo que con esta reflexión nos damos cuenta que hay muchos espacios y una ingeniería que todavía está para perfeccionarse, pero que no está tan mal como pensamos y que sí hay que estar atentos a cualquier tipo de tentación de hacer trampa en este proceso de rediseño de los escaños y de las circunscripciones uninominales y, por supuesto, hacer seguimiento del comportamiento de los indígenas, porque puede haber mutaciones importantes que estén reconfigurando el mapa político futuro que tengamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Erika, por tus comentarios con propuesta. Ojalá los comentarios siempre tuvieran propuestas. Enfrentaríamos los diálogos en mejores condiciones siempre. Creo que pones el dedo en la herida en uno de los temas fundamentales o los problemas o limitaciones fundamentales que tiene la representación política en Bolivia, y es esta que define el carácter plurinacional del país y que pasa por las circunscripciones indígenas, que son solamente 7 y claramente no han funcionado bien como nos has mostrado con los datos.